Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo le invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque tenemos un invitado muy interesante, porque vamos a hablar con él de la radio queretana. Él es locutor certificado por la Secretaría de Educación Pública. Debutó en la radio en el año de 1966 en la estación XCXC. Y desde entonces ha trabajado en diferentes radiodifusoras como la XCQG, Radio Ranchito y Canal 98 posteriormente, la XCGB, Radio Felicidad y posteriormente Radio Asir, y la XHJHS, que es Bonita FM. Desde 1968 ha destacado como narrador deportivo y ha sido testigo del ascenso de los principales equipos de fútbol queretanos. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Conversaciones y se queda con nosotros la siguiente media hora a mi estimadísimo amigo Álvaro Rico. Álvaro, bienvenido a Conversaciones. David, la verdad me tienes sorprendido, tienes siempre personajazos, te seguimos tu programa. Gracias. Y cuando me invitas digo, ay David, ¿cómo te atreves? Porque eres un personaje de la radio queretana y lo sabe todo el auditorio que ha seguido y ahorita vamos a recordar toda esa trayectoria que tienes. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, David. Me hiciste la invitación, lo agradezco con mucho gusto. Sobre todo porque, como lo dices, sí me ha tocado vivir varias transiciones de la radio. Siempre hemos hablado de la radio y de la música por décadas. Y así se ha venido desarrollando también la radio. La radio, la verdad es que evolucionó muy lentamente, fue muy lento su avance y la verdad es que a partir de los 90, ya, qué decirte, del 2000, el avance ha sido espectacular. Hoy la radio es definitivamente otra y tiene otro contexto, tiene muchas facilidades ahora la radio que, bueno, pues en su momento no tuvimos, ¿no? Que quisiéramos. Tan solo, y ahorita lo hablamos más a detalle, tan solo el control remoto. Sí. Qué odisea era en los inicios de la radio. Pero vamos a hablar de Álvaro Rico. ¿Quién es Álvaro Rico y cómo se interesa en la radio? Mira, David, toda la vida me gustó oír la radio. Yo creo como todos los chicos en la radio escuchabas la estación que escuchaba tu mamá en su casa, tu papá. Y de ahí me surge el interés por la radio. Oía mucho estaciones de Celaya y de Monterrey y del Distrito Federal. Porque el cuadrante era solitario, había posibilidad de escuchar muchas estaciones de radio. Escuchaba yo las de Celaya y me encantaba oír mi nombre del locutor de Celaya. Decía, ay, sí dijo Álvaro Rico en la radio, era emocionante para mí. Y eso me lleva pues, a buscar la posibilidad de la radio, que veía prácticamente imposible, David, amigos, porque había dos estaciones de radio en Querétaro. La XCJX y la XCNA, con locutores a los que yo veía hasta gigantescos, como Toño Robles, Rafael Briceño en paz descanse, Manuel Ochoa, Salvador Ochoa, Peñalosa, Enrique García, y así yo veía a los locutores, qué grandotes están, qué gigantes. Los conozco más de cerca cuando hacen un maratón a favor de Gallos Blancos ahí en los mediados de los 50, que ya no había posibilidad de pagar la fianza para que el equipo pudiera registrarse una vez más en la segunda división. Y hacen un maratón en el Jardín Obregón, en ese tiempo Jardín Cenea, hoy, y pues ahí voy con mi alcancía bajo el brazo a aportar mi dinero, y estaban exactamente Toño Robles, Enrique García y estaba Briceño, Robles, Briceño y García. Y llegaba yo y los veía, qué padre es verlos de cerca, porque aparte me había tocado verlos narrar en el estadio municipal. Me ponía atrás de ellos o frente de ellos a ver cómo narraban. Para mí era fantástico aquel momento. Y llega finalmente una estación, abreviando, en 1966, 20 de octubre para ser exactos, entra al aire la XCXC Radio Hit
Ujú. Y bueno, pues es una sensación, es un boom, porque NA y JX no tenían, según yo ahora, un sistema de radio establecido, como que yo sentía que cada locutor llegaba con su cantidad de discos y ponía eso y lo que a él le gustaba. Cuando llega la XE, ya llega con un sistema de radio y con locutores, la verdad, para mí, hoy creo que no tendrían ninguna competencia, como es José Luis Almada. Estaba Paco Barrios, Manuel Duarte y Waldo López. 4 locutores que para mí eran extraordinarios. Oírlos, no, qué voz, qué manera de narrar, qué manera de jalar a la gente. Escuchaba, por ejemplo, a Waldo López, agarraba una hojita de papel y la estrujaba al micrófono y decía, miren, estoy abriendo una carta de fulanita de tal que me escribe del barrio de San Sebastián y me dice que le dedique una canción para su mamá, para su papá. Hacía toda una novela de algo que él estaba inventando y eso a mí me fascinaba decir. Y ellos, bueno, esto se los digo, amigos, porque ellos decían, si usted tiene posibilidad de venir aquí a Carretera Panamericana, kilómetro 219.2, venga para que salude a sus amigos. Porque no había teléfono, estaba muy lejos de la ciudad. ¿A qué altura más o menos? Era, mira, está el auditorio. José Ortiz. La calle que divide viniendo del oriente hacia el poniente, en la siguiente esquina, ahí estaba, en esa esquina. Ahí estaba las orillas de Querétaro. Las orillas de Querétaro, no había nada más, no había nada más, de ese lado no había nada más, ni el auditorio existía, no había nada más. Entonces, pues ahí voy, yo era estudiante de preparatoria en ese 66, y llegué y me recibió Manuel Duarte y una secretaria lindísima que le decían La Muñeca, que duró poco tiempo. Y les digo, oiga, vengo a dedicar una canción. Sí, ¿cómo no? ¿Para quién? Pues para mis compañeros del grupo 6 de la preparatoria, porque entonces nada más había esa preparatoria, no había norte, no había sur, era la única, ¿no? De la preparatoria, grupo 6. Llegas al día siguiente y tus compañeros del grupo oye, nos saludaste en la radio, qué padre, oye, a todo dar. Entonces eso me hizo popular en el grupo y yo me sentí satisfecho. Tenían unas fotografías color sepia, color verde, color azul, de los artistas del momento, Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez. Entonces me dieron un puño, no una, me dieron un puño de esas fotografías y un llaverito que era una cápsula espacial con un duendecito que simulaba que estaba girando en torno a esa cápsula espacial. Que estamos hablando precisamente en la época dorada de los viajes al espacio. Sí. Estaban a 3 años, estamos hablando de 66, a 3 años de que llegara el hombre a la luna. Todavía le faltaba, pero ya había comenzado. Ese era el logo, ese era el boom de ese momento. Sí. Y pues, primero tus amigos que te felicitan, el regalo que tienes, y seguí yendo con frecuencia a la estación. Y esa frecuencia, un día me dice uno de los locutores, porque hacían unas tortas riquísimas allá en la gasolinera, que hoy es un negocio hacia el lado izquierdo, yendo de poniente a oriente, y me dice, oye, vete por las tortas, ¿no? Sí, ¿cómo no? Pues encantado de la vida, pues ya había más familiaridad con los locutores. Pues ahí voy por las tortas una vez, otra vez, otra. Y un día me dice Manuel Duarte y Paco Barrios, dice, oye, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Y lo primero que se me viene a la mente es que iba yo a ser el ejecutivo IBM, ¿no? Pues ya ibas por las tortas, ibas por el taxi a la central de autobuses, pues oye, el ejecutivo IBM. Sí, ¿cómo no? ¿Qué tengo que hacer? Dice, mira, los locutores nada más debemos trabajar 4 horas y estamos trabajando 4 horas y media. Se trabajaba de 6 a 12 de la noche por primera vez en Querétaro, porque todas las estaciones NA y JX a las 10 de la noche cerraban transmisiones. Son las 10 de la noche, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Exactamente, exactamente. Con eso cerraban. Con eso cerraban estas 2 estaciones. Entonces, le digo, pues sí, cómo no, encantado, ¿no? Con todo el miedo del mundo que da el enfrentarte a un micrófono por primera vez. ¿4 horas y media era tu jornada? No.
Era de 2 horas. Los Ah. locutores trabajaban 4. Ajá. Para que nada más pudieran cubrir 4 horas, entonces de 6 a claro. 10, 4 horas. Ujú. Quedaban las 2 vacantes. Y dice, ¿le quieres entrar? Va, pero encantado. Oye, ¿cuánto pagan? Te vamos a pagar 6 pesos la hora. No, yo casi me voy de espaldas, dije 6 pesos la hora. Iba a ganar, David, amigos, 12 pesos por trabajar 2 horas diarias, que era el salario mínimo para Querétaro en ese Fíjate, momento. ajá. No, pero feliz de la vida. ¿Y qué edad tenías? 16 años. Ya andaba pisando por Ajá. ahí los 17, no estoy hablando de noviembre Ujú. del 66, ya andaba yo pisando los 17 años. Y entonces ya me voy con Manuel un rato, con Paco otro ratito, que eran amigos muy accesibles para mí. No, pues mira aquí, este es micrófono, este es tornamesa, este es cartuchera, aquí abres para hablar. Híjole, pues va. 10 de la noche del primer día. ¿Lo recuerdas? Pero como si fuera ayer. A ver, Mira, se me enfrían las manos Sí, más de sí. acordarme, ¿no? Porque dice, lo único que tienes que hacer es, vas a dar la hora, identificas la estación cada 15 minutos. Es todo. Bueno, llega la primera intervención. Son las 10 de la noche con 15 minutos, estás escuchando XCX Radio Hit. Con todo el pánico que se pueden ustedes imaginar, amigos, vi a La Llorona y a los fantasmas miles en ese momento. Entra Paco Barrios y Duarte, bueno, se volteaban de risa, dice, oye, qué feo hablas, no hablas muy feo. Ah, sí. Te vamos a grabar la hora y la identificación y te quedas como operador. No, dije, pues sí, mejor, ¿no? Porque sí, esa sensación no se me puede olvidar. Es un pánico impresionante de abrir el micrófono. Sí, sí, sí. Estar solo, no había nadie más que tú. Mira, el que me entregó turno ese día, ese primer día, fue José Luis Almada. Agarró, tomó su suéter, su saco, se fue. Ahí te dejo, adiós, ni siquiera, oye, pues, que te vaya bien, suerte. No, nada más se agarró y se fue. Pues una canción, otra cancioncita y el cartucho, te digo, hasta llegar a la hora. Y sí, ¿no? Pues ya después de eso me grabaron la hora y la identificación de la estación. Era lo único que había que dar, porque de 10 a 12 era solamente música instrumental. Ujú. Ahí estabas escuchando todas las orquestas de su momento, Paul Muriat, Fran Purcell. Frank Purcell, es lo que estaba yo tocando. Pues ahí seguí. Pasa el tiempo para, ¿qué te dijera? Agosto del 67, frente ahí a Carretera Panamericana, ahí a la estación, se para un carro de redilas con una banda de viento, con su camisa de manta, pantalón de manta, un patío ahí cruzado, y empiezan a tocar. Y empiezan a anunciar que viene Radio Ranchito. Otra vez Almada, Barrios y Duarte. Dice, ya nos van a quitar el trono. Es que esta estación es un cañón. No me digan. Qué padre, ¿no? Pero ahí pues se te prende el foquito y dices tú, no, pues ahí ya puede haber chance para mí, porque digo, estos 4 eran para mí y hoy todavía, sin dudarlo, digo, los mejores locutores con los que me ha tocado alternar. Y digo, pues ahí está mi chance. Empieza la estación, entró al aire el 2 de septiembre del 1967. Y anunciaban que estaban en su cabina de plancha de olotes y como fondo musical se oía una chivita, una vaca, un burro, un caballo, las gallinas, el puerquito. El ranchito. El ranchito, que obviamente la gente, es otra de las maravillas que yo amo de la radio. Sí. El radio es imaginación. Así es. Todo eso que estabas escuchando lo estabas imaginando. Uh-huh. Y dicen, la cabina está muy cerca del Cerro de las Campanas. Y agarro mi bicicleta y agarro Carretera Panamericana, pero no, Cerro de las Campanas es una antenita chiquita, ¿no? Pues si la X era creo que 40 y tantos metros, y no, esta no es. Y ya me regresaba todo desanimado, y dije, pues ¿dónde será?
Y avanzaba otro poquito más y no, pues no, tampoco. Finalmente me animo, dije, pues me voy hasta llegar a Jurica. Total, el tráfico no era tan intenso como hoy. Panamericana sí tenía tráfico, pero no como el de ahora. Me sigo en mi bicicleta y precisamente del lado izquierdo, atrás de la gasolinera, veo 2 antenas gigantescas que después ya me entero que tenían 74 metros cada una de ellas. Dije, esas son. Dije, ahí está. ¿A qué altura estaba? Exactamente atrás de lo que hoy es la gasolinera ahí de San Pablo, David, viniendo de norte a sur. Ahí está todavía esa gasolinera, ahí existe. Atrás exactamente estaban esas 2 antenas. Agarré, entré y me encontré en la cabina, porque la cabina estaba allá. Se vino a Corregidora 123 hasta, yo creo que entrado finales de año o entrando el año ya 68. No había, como tú dices, no había el control remoto, no había el enlace de control remoto para enlazar la señal de la planta a Corregidora 123. Pues ya entré con miedo, llegué, toqué la puerta y me encuentro a Raúl Ríos, hoy director ahí de Radio Universidad. Así es. Y a Marcelino Esteves, que era el contador. Ríos ya había ido a pedir trabajo allá a la XC, entonces ya nos conocíamos de vista. Y le digo, oye, Raúl, ¿qué andas haciendo? No, pues buscando chamba. Dice, pero ¿trabajas en la XC? Sí, pero quiero ser titular, no quiero ser el suplente. El ¿no? operador casi. El operador, ¿no? Sí, el operador y el Ajá. suplente, porque suplíamos, los locutores descansaban el domingo también y ahí cubría, fíjate, el que era el responsable técnico, el chofer y yo cubríamos los domingos, 6 horas cada quien para cubrir las 18 horas. Entonces, pues no eras más que el operador y el suplente y a ver qué más hay. Dije, y aquí puedo ser. No, dice, fíjate que aquí no está el gerente está allá en Corregidora, en el 123, ahí están las oficinas. Y si yo creo que si te dan chamba, dice, pues mira, aquí Marcelino es el contador y está de operador. Pues ahí voy a Corregidora 123, me entrevisto con el gerente. Tenía sus dudas porque tenía yo 17 años y estábamos en septiembre. Dice, pues estamos en septiembre, pues ya casi llegas a los 18. Va, éntrale de operador. Entonces estaba Toño Alfaro, Raúl Ríos, y llega tu servidor como tercer locutor. Ya después llegaría Chucho Martínez Jaramillo como cuarto locutor y después como suplente llegaría el hoy abogado Gilberto Pérez Pulido. Ya conformamos ahí nuestro... Yo siempre que había escuchado de Radio Ranchito, yo pensé hasta que era una broma, ¿no? Pero no, pues es el antecedente de Canal 98, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es un sistema muy fuerte. Todavía hay algunas estaciones en la República con ese sistema de Radio Ranchito. ¿Qué programaban en esa estación? Era música mexicana. Por eso era Radio pero Ranchito. Música mexicana, muy mexicana. Teníamos a las Jilguerillas, a los cadetes de Linares, teníamos a los Banda de Salamanca, a los... Ay, se me escapan nombres ahorita. O sea, lo más corrientito de la música ranchera se tocaba en ese momento, pero era lo que pegaba. Y donde fueras se escuchaba Radio Ranchito. Querétaro era Radio Ranchito a donde fueras, con quien estuvieras, como estuvieras. Entonces era un cañón. Claro. Era un cañón. Y entonces tú entras en 1967 a Radio Ranchito. A Radio Ranchito. Y en 1968 presentas y te dan tu certificación como locutor por parte de la Secretaría de Educación Pública. Fíjate que no. Fíjate que me fui de pirata hasta el 70. Ajá. Hasta el 70 estuve de pirata. Pero ya era una exigencia de comunicaciones y transportes y nos dice el gerente, si quieren chamba hay que presentar su examen, ¿eh? Si no, se va a acabar el trabajo. ¿Y en qué consistió tu examen? Mira, era un examen muy complicado, David. Era un examen oral y era un examen... Primero era el escrito con 100 preguntas y luego era el oral. En el examen escrito, vamos, era a lo mejor muy sencillo si lo estás viviendo actualmente, pero eran cositas así como, a ver, dime quién es Pallavicini. Ay, caramba, Pallavicini. Si no habías oído hablar de Pallavicini, pues te trasladabas así como que a Italia, ¿no? No, pues
Finalmente, después de que lo revisas, pues es que era un diputado constitucionalista. Uh-huh. No, pues tenías que decir bien el dato de quién era este personaje de ese tamaño. O, a ver, dígame usted dónde se encuentran. Son preguntas que me hicieron y que me hicieron sudar. ¿Por qué son famosas las grutas de Altamira? Pues si yo lo único que conociera de Altamira, Tamaulipas, es esta canción de Cuco Sánchez, ¿no? No, pues sales del examen reprobado y a ver, y la pintura rupestre y está en España. O sea, de ese tamaño eran las preguntas. Se pedía, digamos, que un mínimo de cultura general, sí, incluso sí, hasta de pronunciación, ¿no? Esa era la otra historia, David. Bueno, ya aquí te digo, en esta cultura general, eran cositas así como esas que parecen sencillas y te las sabes, pero eso que te preguntan, ¿no? Pero te vas al examen oral. Entonces en el oral eran 3 sinodales los que, bueno, a mí me tocaron 3 sinodales y creo que los de esa generación del 70 que estuve yo ahí, tenías 100 palabras, de esas 100 palabras tenías 10 nahuatlismos, 10 español, 10 italiano, 10 francés, 10 alemán, o sea, los idiomas más comunes, más populares. Entonces tenías también que dar la palabra correcta, la pronunciación correcta, y qué era. Que vienes Southampton. Está en Inglaterra y Y vas con un nahuatlismo. Y, bueno, pues que ese es el tambor de los aztecas y así. Todo esto lo tenías que definir. Entonces, era una cultura general impresionante. Mira, David, amigos, cuando yo presenté mi examen, yo creo que fácil éramos 1000 aspirantes. Empezamos lunes y terminamos el viernes. A mí me tocó el viernes por el apellido, que pues, rico pues hasta el final, ¿no? En ese tiempo, y me queda muy claro porque pasaron su examen Verónica Castro, 70 te estoy hablando, Jorge Alberto Riancho, Jorge Labat. ¿Qué voces? No, bueno, antes eran vozarrones, David. Estaba un chico de Tijuana, uno de Oaxaca, 2, aparte de Verónica Riancho y Labat, 2 de la capital y tu servidor. Fuimos los que pasamos el examen. ¿De los 100? De los 1000. ¿1000? Como 1000 gente. Digo que empezamos el lunes y terminamos el viernes. Entonces era una cantidad impresionante de aspirantes, pero eran pocos los que lográbamos sortear ese examen. Estamos hablando de esa radio en la que, como hace un momento mencionabas, uno se emocionaba al escuchar su nombre. Claro. Que además se oía la radio. Entonces, estamos hablando de una radio donde se aprendía, yo siempre lo he dicho, yo también soy de esa generación, se aprendía echando a perder al aire. O sea, claro. La escuela estaba ahí, frente al micrófono, ¿no? Sí. Y estamos hablando de una radio en la que también había muchísimas prohibiciones. No como ahora. Si revisamos el reloj, vemos de que ya se acabó el tiempo. ¿Cómo ves? Y apenas estamos arrancando. ¿Aceptarías que tengamos un segundo programa para que me platiques de todo esto que acabamos de decir? Las prohibiciones, algunas anécdotas que quieras decir y sobre todo de tu labor como cronista deportivo. ¿Lo aceptas? Con mucho gusto, David. Ya nos comimos todo el tiempo. Ya nos comimos el primer programa, pero es el primero de 2. Qué pena, no, hombre, qué pena, pero ¿por qué? Qué pena. No, hombre. Queremos conocer todo eso de la radio. Nos vemos aquí la próxima semana para continuar. Claro que sí, con mucho gusto, amigos. Y perdón, creo que no les dije gran cosa de la radio, pero es un arranque de ese radio antiguo, de ese radio que la verdad emocionaba a la gente. Era un radio en el que la gente hablaba porque se murió su amigo, su vecino, el catequista de la iglesia, y que se anunciaba a través de la radio que se perdió mi animalito, se perdió una vaca fulana de tal, con el fierro total. No había más medio que el radio. Una radio artesanal.
Nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Gracias, David. ¿Cómo no? Bueno, amigos, pues entonces la cita está hecha. La próxima semana continuamos para hablar nuevamente de la radio, pero ahora de su aportación como cronista deportivo, de cómo era la radio en cuanto a prohibiciones y muchísimas anécdotas más con Álvaro Rico. Mi nombre es David Estrada. Yo agradezco, como todas las semanas, a Carlos Jiménez, productor de este programa, que me haya acompañado, y también aquí en las cámaras, a Abraham Ramírez, que ha estado con ustedes. Nos vemos aquí la próxima semana.